Hola, ¿qué tal? En este video hablaremos de otro patrón de diseño que es la inyección de dependencias. Los temas que tocaremos son los conceptos referentes a inyección de dependencia, tipos de inyección de dependencia y finalmente realizaremos ejemplos prácticos de la inyección de dependencia en nuestro proyecto en Spring Boot. Ya, comenzamos por la inyección de dependencia. La inyección de dependencia es un patrón de diseño orientado a objetos, el cual nos suministra objetos a una clase en lugar de ser la propia clase que se encargue de la creación de dichos objetos. Está basado en el principio de inmersión de control. En la primera imagen podemos ver que tenemos dos clases, la clase A y la clase B. La clase A necesita de las funcionalidades de la clase B, para lo cual la clase A tiene que instanciar un objeto de la clase B. Entonces, la clase A se está encargando de crear la instancia. Entonces, aquí nos genera una dependencia. La clase A depende de la clase B. Como hay una dependencia, hay un alto acoplamiento. El acoplamiento básicamente se refiere a que dos sistemas o dos componentes de un sistema dependan. Entonces, en acá podemos ver que hay un alto grado de dependencia. Entonces, el acoplamiento es muy alto. Esto, con el tiempo, nos genera eh, problemas como, por ejemplo, impacta negativamente en la calidad del software, debido a que la clase A va a depender de la clase B. Por ejemplo, si la clase B cambia algunas funcionalidades, entonces también se tiene que hacer el cambio a esta clase. Entonces, en ese sentido, está aumentando también la complejidad y también el costo de realizar el mantenimiento va a ser mayor. Entonces, frente a eso, surge la inyección de dependencias como un patrón. Como podemos ver en la imagen 2, hay dos clases, la clase A y la clase B, pero en el intermedio hay un agente. El agente es el que se encarga de crear una instancia de la clase A y una instancia de la clase B, y como también este agente inyecta esa instancia a las clases que las necesitan. Entonces, con la inyección de dependencia ya tenemos un agente que se encarga de realizar ese proceso, no como en el anterior caso que veíamos que la clase A tenía que crear una instancia de la clase B, pero con la inyección de dependencias ya no. Veamos la inmersión de control en Spring. La inmersión de control maneja el concepto de Spring maneja el concepto de inmersión de control. La inmersión de control se ocupa de mantener en su contexto todas las instancias de nuestra aplicación e inyectarlas esa instancia a quien lo necesite. Spring llama a esas instancias bin. Tenemos tres clases, la clase A, la clase B y la clase C. La inmersión de control se encarga de crear las instancias y esas instancias los va a matricular dentro de su contexto. Entonces, cada instancia de la clase va a estar dentro del contexto de Spring. A estas instancias se les llama bin. Pero ahora la pregunta es, ¿Spring va a crear las instancias de todas las clases que hemos creado? La respuesta es no. Hay una condición básica que tiene que cumplir cada una de las clases. Cada clase tiene que ser un componente de Spring. Y para que sea un componente de Spring, esta clase tiene que estar anotado con arroba component, arroba service, arroba repository, arroba rest controller o arroba controller. Entonces,
De esta manera, Spring va a detectar que esta clase tiene una de estas anotaciones, entonces va a ser la matrícula en el contexto. Tipos de inyección de dependencias. Tenemos la inyección de dependencia por constructor, por setter y por atributo. Este no es por método, es por atributo. Veamos ejemplos prácticos de cómo realizar la inyección de dependencias en nuestro proyecto. Para lo cual vamos a ver nuestra gráfica de nuestra arquitectura. En nuestra arquitectura podemos ver que la capa controller necesita una instancia de la capa service y la capa service necesita una instancia de la capa repository. Entonces nosotros en nuestro ejemplo vamos a inyectar el repository en el service y el service en el controller. Ya, entonces ingresamos a nuestro STS. Vamos a trabajar con Library Service. Buscamos su implementación y esta implementación necesita del repository, del library repository. Entonces vamos a hacer la inyección. La primera forma va a ser por atributo. Solo tenemos que declarar el bin que necesitamos o el componente que necesitamos. Sería library repository. Y lo anotamos con @autowire de Spring para decirle que este es una inyección por atributo. Como ya hemos realizado la inyección, ahora tenemos que hacer el uso. Ya. Vamos a crear una lista de libraries. Vamos a ir al repository, a utilizar este método, y este método tiene dos atributos. Vamos a ver un atributo es la palabra clave por donde vamos a hacer la búsqueda y el otro es el estado. La palabra clave es el estado lo vamos a tomar de las constantes. Ya tenemos la lista. Ahora lo que vamos a hacer es retornar return y escribimos la lista. Ahora con el string accedemos a cada objeto, con el map hacemos la conversión. Esta es una función de flecha. Y aquí ponemos el método convert. Este método convert nos convierte una entidad a un DTO. Esto lo podemos hacer con Mapper. Ya en los posteriores videos estaremos viendo cómo implementar un Mapper en nuestro proyecto. Ahora lo convertimos en una lista. .toList. Y ya tenemos nuestro método. Esta es la primera forma. Inyección de dependencia por atributo. Ahora vamos a hacer por método. Por método esto borramos y creamos un método. Por método, por setters diré. Por setters tenemos que crear un método, ¿no? Ponemos de tipo void, le decimos set
library repository. O service. Y le decimos que tenga como parámetro el componente que vamos a necesitar. Es igual a... En esta línea le estamos diciendo que este objeto que hemos declarado inicialmente sea igual a lo que lo estamos enviando por parámetro del método. Entonces, de esta manera nosotros podemos utilizar una inyección de dependencias por setters. Pero lo que nosotros vamos a utilizar es la inyección de dependencias por constructor. Lo que vamos a hacer es crear el constructor de esta clase, para lo cual hacemos clic derecho en Source y generar constructor con atributo. Y de esta manera nosotros podemos crear un constructor por atributo. Nosotros trabajaremos en este proyecto inyectar la dependencia por constructor. Borramos esto y ahora nos vamos al controller. El controller necesita del service. En el service implementamos igual. Le ponemos un final library service y creamos el constructor. Ya tenemos creado. Y ya. Ahora utilizamos nuestro service. Punto. Y tenemos ya construido nuestro endpoint. Entonces, de esta manera nosotros podemos inyectar dependencias en nuestro aplicativo. Pero recuerden que para que Spring pueda inyectar esa dependencia en el contexto, cada clase que vamos a hacerlo, tenemos que hacerlo con el @component, @RESTcontroller, o como por ejemplo en el service, como @service, y de esta manera Spring va a reconocer que es un componente de Spring y lo va a matricular en el contexto de nuestra aplicación.